amados hermanos, ¿qué tal? Estamos aquí para seguir con nuestro caer en tentación. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la universalidad de la tentación. Y esto está basado en el texto de Santiago 1, capítulo y versículo 12 a 15. Mientras buscáis ahí en vuestra Biblia para que acompañéis, solo queríamos decir que estamos en este estudio de la palabra utilizando un libro de apoyo que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, del autor C.S. Lewis. Y es una bendición poder aprender un poco de eso. Entonces vamos ahí, hablando de caer en tentación y hablando de la universalidad de la tentación, vamos a leer Santiago capítulo 1 del versículo 12 a 15. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca ha tentado a hacer el mal, jamás tienta a nadie, y la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, esta es una verdad de Santiago, y Santiago los dice muy claramente al respecto de él. Pero es interesante porque este texto nos dice y nos da grandes y preciosas enseñanzas al respecto de cómo nos ayuda a vencer la tentación. La primera cosa que vemos aquí en este texto es que nosotros, cuando soportamos la tentación, pues esta al fin nos traerá alegría y recompensa. Es como dice ahí el versículo 12. Dios, en primer lugar, bendice a los que soportan con paciencia las pruebas, las tentaciones. Entonces la primera bendición es la alegría, es estar gozoso. Y la segunda, podemos ver ahí también, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quien los ama. Entonces, soportar la tentación nos trae alegría y nos trae recompensa. En segundo lugar, el versículo 13 nos dice que no debemos culpar a Dios. No debemos decir, fue Dios que me está tentando. No, Dios no tienta a nadie. El versículo 13 dice claramente esto. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir que Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal. Jamás Él tienta a nadie. Mucho por lo contrario, el papel de Dios o el rol que Dios juega es otro. Es ayudarnos. Él actúa de tres formas. La primera es que cuando recordamos el texto de la oración dominical, el Señor nos enseñó a decir que a través de su poder podemos pedir que Él nos libre de la tentación. Dice ahí Mateo capítulo 6, versículo 13, no permita que cedamos a la tentación, sino que líbranos del maligno. Entonces, que nosotros no caigamos o no podamos caer en la tentación, sino que seremos librados del mal. La segunda cosa que dentro de esto que podemos decir es que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Muchísimo por lo contrario. Con la tentación, Él también provee una salida para que nosotros podamos soportar esta tentación. Y podemos ver esto está en Corintios, en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice lo siguiente, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Dios es fiel
y Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, Dios no permite que tú seas tentado más allá de tu fuerza, más allá de aquello que tú puedas soportar, sino que Él también provee una salida para que nosotros podamos resistir a esta tentación. Y en tercer lugar, este pasaje de Santiago nos dice que en verdad nosotros somos tentados por nuestro propio deseo. Sí, esto es decir, Satanás va a usar nuestras áreas débiles para hacernos caer. Versículo 14 él dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Por eso que tenemos que tomar mucho cuidado. Un ejemplo, un creyente honrado, él no caerá en la tentación de robar, mas si él tiene un amor al dinero y si él tiene un deseo grande de ser rico, él podrá ser una presa fácil para caer en la tentación. Primero de Timoteo 6, a partir del versículo 8. Entonces Timoteo dice lo siguiente, así que tenemos suficiente alimento y ropa y estemos contentos. Pero los que viven con ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que nos hunden a la ruina y a la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, es una verdad. Satanás va a tentar a nosotros conforme aquello que nosotros deseamos, aquello que tenemos en el corazón. Por eso tenemos que tomar mucho cuidado. Entonces, para finalizar, solo recordando, la tentación actúa en estas tres formas. Pero el texto de Santiago dice que nosotros primero podemos soportar la tentación y cuando soportamos, ella nos trae alegría y nos trae recompensa. Que Dios verdaderamente no tienta a nadie. Entonces, nunca diga que tú fuiste tentado por Dios. Dios no tienta a nadie. Y nosotros somos verdaderamente tentados por nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad, aquello que está dentro de nuestro corazón. Por eso tenemos que cuidar mucho de nuestro corazón. Y esperamos que tú puedas estar ahí en el próximo vídeo junto con nosotros aprendiendo un poco sobre el tema caer en tentación. Recordando siempre que este estudio también nosotros estamos juntos acompañando al pastor de Brasil, a Aguinaldo Faria, este amigo cercano a nosotros y querido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperamos en el próximo estudio. Bendiciones.